Bien, hoy jueves 6 de marzo vamos a empezar, tenemos la primera disertación, estamos esperando que ingresen los estudiantes para disertar o dar una clase invertida de Gilgamesh. Esperemos que ingresen ellos. Mientras tanto, música de espero. Para pa pam 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 pam. Y bien espero. Para pa pam 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 pam. Buen día, Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas noches, perdón. Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Vamos a seguir esperando que entren todos los demás. Ingresamos y todo eso. Alejandro, ¿tuviste algún problema con los trabajos extras? ¿Todo bien con los diarios de aprendizaje? ¿Llegaste? Sí, presenté todo en LMS, no tuve ningún problema. Estuvo todo tranquilo. Genial. Muy bien, muy bien. Vamos a esperar que ingresen las demás personas. Unos 5 minutitos, yo creo. Bueno, al parecer hacemos el viejo truco de no comenzamos, de que no... para exponer, hoy tenían que exponer Ricardo y Max. Bien, Gilgamesh, ¿lograron leer? ¿Conocen algo de la historia? ¿De Gilgamesh? Yo no, la verdad que no conozco la historia de Gilgamesh. Estoy leyendo solo la Ilíada. ¿Cómo va la Iliada para la siguiente exposición?
Está bastante genial. Es que es como que la primera historia griega que leo así. Y no sé, siento como si estuviera leyendo directa o viendo Infinity War o Endgame ahí de Marvel, donde hay 200.000 héroes y siento que no he visto las demás películas. Entonces, estoy viendo todo lo que hay detrás de la Ilíada y un poco la historia de cada uno de los personajes por otros lados. Claro. Bueno, es re importante, o sea, es importante ahora conocer Gilgamesh porque va a decir, pero esto es de la Ilíada, esto está en las Eneidas, esto está en la Biblia, esto me pasó ayer. O sea, eso es lo bueno y lo malo de Gilgamesh, de que tenemos varias interpretaciones. Les dejé un videíto que tienen que tomarlo con pinzas, pero no es, o sea, es pedagógico, pero el video no es académico, digamos, no tiene, cumple el rol pedagógico, no sé si es muy didáctico, pero cumple ese rol de pedagogía y se puede justamente ver las profundidades y habla sobre las traducciones y todo eso. O sea, resume y hay que creerle que sí hizo un trabajo serio de investigación que me parece eso lo pedagógico, ¿no? Pero de lo académico no sé si sigue una rigurosidad académica y es avalado académicamente. Porque ustedes saben, en videos de YouTube mucha gente pone cualquier cosa y algunos te explican bien, otras y otros tienen gran imaginación y te cambian. Entonces, a ver, vamos con ¿cómo va Ricardo? ¿Listo para exponer Gilgamesh? Perfecto. ¿Quieres empezar o esperamos a más compañeros? Yo creo que esperamos 1 o 2 Ya. minutos más, yo creo. Ok, ok. Mientras tanto, música de esperar 1 o 2 minutos. Para pa pam pam pa pam pam. Para pa pam 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 pam. Bueno, ¿quieres más que de Rodolfo leíste Gilgamesh o estás con leyendo la Odisea también? Rodolfo, el que tiene pelea con sus lapiceros. Bueno, No, ¿para qué? Yo no he leído Gilgamesh. De hecho, justamente por eso elegí la Odisea, porque fue el único, bueno, una de los griegos que leí. ok, ok. Ujú. ¿Y tú, Así que Andrés, por eso cómo? estuve Ah, sí, por... esperando clases para conocer a lo que Gilgamesh escribió o algo así, como para introducirme y ya poder leerlo recién. Ok, muy bien, muy bien. ¿Y tú, Andrés? ¿Cómo vas? ¿Has leído algo de Gilgamesh, Gilgamesh, como algunos dicen, o estás metido en la Ilíada? Estoy metido en la Ilíada más que otra cosa. No he leído nada de Gilgamesh, honestamente. Ok, entonces, Ricardo, tienes un gran trabajo de hacer. Y es más, Ricardo, vas a añadir una pregunta para el foro que tú vas a poner en la pregunta al foro, es decir, que vas a indicar qué pregunta puedes hacerlo, si quieres ahora o al final de esta clase, para que los chicos trabajen de, sobre todo, más que nada, que la pregunta sea generar pensamiento y que den opinión y no una respuesta de sí. Entonces, ¿quién es el mejor amigo de Gilgamesh? No, no, o sea, eh, en qué, por decirte, cuáles son cuáles son las lecturas actuales que se podría decir a la amistad entre Gilgamesh y fulanito de tal, ¿no? Para nombrar, por decirte, ¿no? O sea, para que empiecen a generar más un pensamiento y todo eso. Bien, aquí tenemos un gran problema, como ya les habíamos dicho. ¿Qué hacemos con la época? Y ahí Ricardo nos va a poder dar, porque estos son para algunos 2.500, para otros 3.500, para otros 4.500. En fin, es grave eso. Bien, entonces, Ricardo, la clase es tuya. Puedes compartir, ¿no? A ver, un participante puede compartir a vez. Sí, adelante. Si quieres compartir, ¿no?
Ah, bueno, bien. Buenas noches, compañeros. El día de hoy voy a hablarles sobre la epopeya de Gilgamesh. Entonces, antes de introducirnos a la historia de esta epopeya, es importante considerar algunos puntos históricos y geográficos de la misma y al mismo tiempo explicar las indagaciones y reflexiones que toca este poema. Es importante resaltar que la epopeya de Gilgamesh surge en la región de Mesopotamia. Esta fue como sabemos muy bien, es una región donde existieron cuatro culturas muy importantes. La más antigua de estas es la Sumeria. Posteriormente a esta le siguieron la Acadia, después la Siria y por último el imperio de Babilonia. ¿Por qué Sumeria es muy importante a nivel histórico? Porque es acá donde surgió la escritura cuneiforme, es decir, que se escribían todos los textos, las epopeyas como Gilgamesh en unas tablillas. Por otra parte, cabe resaltar que este poema épico tiene diversas versiones. Hay una versión sumeria, más adelante también hay una acadia, asiria y por último una versión de Babilonia. La versión que se logró encontrar fue en 1854 en la región de Nínive, lo que actualmente sería Siria. Es acá donde un asiriólogo encontró estas tablillas y posteriormente al encontrarlas descubrieron que existían fragmentos, partes que estaban incompletas. Entonces, a través de un riguroso trabajo arqueológico se encontraron otras, otros escritos, ya sean los acadios, los asirios, también de los babilonios, y es así como se fue complementando la obra para que tengamos hoy en día la versión que conocemos en las distintas editoriales. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esta complementación? Pues para los sumerios, el panteón de dioses, una diosa que se menciona en la obra es Ishtar. Ishtar es el nombre babilonio de la diosa Inanna de Sumeria, pero las dos tienen la misma correspondencia y energía que son diosas es una diosa de la guerra, como al mismo tiempo es la diosa del amor, pero más adelante vamos a ir profundizando en eso en la medida que voy relatando la epopeya. En cuanto a las reflexiones e indagaciones que nos presenta esta épica, está la pregunta sobre la muerte. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Cómo nos sentimos o actuamos frente a este destino que toda la humanidad comparte? Y este hito a dónde va a llevar a Gilgamesh durante la aventura que él va a tener que afrontar en esta obra. Son algunas de las cuestiones que toca el poema y es importante mencionar que incluso una de las tablillas trata de dar una respuesta a qué hay en el más allá. Esto se puede evidenciar cuando Gilgamesh pierde sus objetos de juego, su martillo y su balón, y luego Enkidu desciende a los infiernos. Tras volver de los infiernos con ayuda de uno de los dioses, Enkidu cuenta cómo éste se iba desintegrando, cómo iba perdiendo sus partes. Entonces acá tenemos un primer atisbo y una primera explicación de lo que sería este inframundo, entendido como un trasmundo metafísico donde van las almas a desintegrarse, a sufrir, a volverse polvo. Entonces, estos son algunos de los aspectos generales que toca la obra. Cabe mencionar también que otro aspecto importante es la interpretación de los sueños, entendida como una manera de predecir y conocer el futuro. Esta es una práctica muy antigua que los sumerios la ejercían y que la conocían como
oniromancia. Y a lo largo de la epopeya podemos ver este ejercicio, ya que Inanna, la madre de Gilgamesh, tanto como el propio Enkidu, se encargan de interpretar los sueños del protagonista y así llegar a conocer qué es lo que va a suceder en un futuro inmediato o próximo. Por otro lado, también nos introduce un tanto a los rituales que los antiguos sumerios realizaban. ¿En qué consistían estos rituales? Cuando el difunto moría, lo que se debía hacer era ofrendar a los dioses objetos, de modo que estos dioses infernales recibieran de manera cálida, amena al difunto y lo acompañaran en ese tránsito que era hacia el inframundo. Dicho de esta manera, ahora voy a comenzar a narrar el poema de Gilgamesh. Entonces, ¿quién fue Gilgamesh? Gilgamesh es un héroe, un semidios, un rey de la antigua Sumeria, que al mismo tiempo ejerció sus funciones en Uruk. Entonces, Gilgamesh, como una de sus primeras etapas, tareas, decide fortalecer la ciudadela de Uruk y construye una muralla alrededor para que estuviera fuertemente protegida. Otro aspecto también que caracteriza a Gilgamesh es su sabiduría. Él había viajado por diversas partes del mundo y había adquirido un conocimiento tal y profundo y general de todas las cosas, pero más importante, después del diluvio y tras sus viajes, él había podido rescatar antiguos ritos y se los enseñó e inculcó a las personas. Entonces acá también podemos identificar a Gilgamesh como un héroe, un rey que al mismo tiempo tiene una connotación civilizadora, es decir, de alguna manera trae la civilización a esta sociedad. Sin embargo, pese a que Gilgamesh es un héroe, es sabio, al mismo tiempo es un semidios, aquí hago un paréntesis. Su madre es una diosa de segundo rango llamada Inanna, mientras que su padre fue el anterior rey de Uruk, este tenía como nombre Lugalbanda. Se dice en en el texto que es 2/3 dios y 1/3 rey, entonces por tanto él es un semidios. Ahora retomamos con la historia. Gilgamesh tiene un gran defecto y es que él es un rey déspota. ¿A qué se debe su despotismo? A que él, con su famoso juego, él tiene un martillo y una pelota, amedrenta a todos los jóvenes. Y esto se da porque él tiene una fuerza sin igual debido a su condición de semidios. Por otro lado, él no deja que las novias puedan estar con sus novios. Él toma a disposición las novias que él quiere. Entonces, esto ocasiona un problema dentro de la gente de Uruk, lo que lo lleva a todos ellos a orar y a pedirle a Anu, al dios de los cielos, que haga algo al respecto ante esta situación. Entonces le oran y Anu escucha las peticiones de todos estos jóvenes y decide comunicarse con Aruru. Aruru es la diosa madre y Anu le dice a Aruru que debe formar a un ser que tenga la misma fuerza que Gilgamesh y que pueda rivalizarlo para poder evitar y impedir que Gilgamesh siga causando este sufrimiento en los jóvenes. Aruru accede y como es la diosa madre, ella empieza a modelar a un ser. Lo modela,
es un ser que tiene casi las mismas características que Gilgamesh. Es alto, fuerte, varonil y le dota vida. Al principio este ser se mueve como un animal, como una bestia. Es básicamente una bestia. Anda con las gacelas, es salvaje y la gente le tiene miedo, particularmente los pastores, porque esta bestia se lleva parte de su trabajo, es un tanto destructiva. Y un día un pastor, al ver a esta bestia atemorizado, se acerca a su padre y le dice, ¿qué podemos hacer? Entonces su padre le dice que debe traer una de las prostitutas de Ishtar, que tiene como nombre Shamhat. ¿Para qué? Para que ella pueda copular con la bestia y esta bestia pase de ese estado primigenio bestial a un estado más civilizado. Entonces esto es lo que hace el pastor, trae a la prostituta, la presenta a esta bestia salvaje y empiezan a tener relaciones sexuales y evidentemente este es el primer paso de esta bestia para llegar a convertirse en un hombre civilizado. De pronto pierde esta noción, este salvajismo, esta impulsividad y adquiere conciencia de sí mismo. Entonces, las bestias que lo seguían lo abandonan, se van, y es acá cuando esta bestia pasa a convertirse en un hombre civilizado y es quien vamos a conocer como Enkidu. Enkidu es el enviado de los dioses para rivalizar y luchar contra Gilgamesh. Y cabe mencionar que Gilgamesh ya conocía a Enkidu y conoce a Enkidu a través de dos sueños. En el primer sueño, Gilgamesh contempla el cielo y empieza a ver cómo unos meteoritos van cayendo. Y hay un meteorito en particular con una forma que se presenta de manera antropomorfa, de hombre. Gilgamesh se acerca y venera a este meteorito, lo abraza, lo besa, luego lo carga y lo lleva donde su madre. Otro segundo sueño también presenta a un hacha. Todo el mundo está venerando esta hacha, incluido el propio Gilgamesh. Entonces levanta el hacha y la lleva hacia su madre. Entonces la madre de Gilgamesh interpreta estos dos sueños y le dice que él va a tener un compañero, un amigo, un hermano al que Gilgamesh va a amar con todo su ser y que posteriormente su madre Ninsu va a adoptarlo. Es así eh, como inicia la historia. Y incluso Shamhat, la prostituta, tiene aquí un papel iniciático muy importante porque ella se encarga de civilizar al propio Enkidu. Ya habíamos dicho que él ahora es un hombre civilizado, pero al principio no sabe tampoco comer, no sabe disfrutar tampoco de los placeres, y Shamhat es la que le enseña esto, le enseña a disfrutar, a comer el pan, le enseña a disfrutar del placer y al mismo tiempo le enseña a tomar cerveza, y esto al mismo tiempo se presenta como un regalo que dejan los dioses para los seres humanos, para que puedan disfrutar de todo ello, y tiene también unas connotaciones profundas, ya que el pan, más adelante, como veremos, es parte de unos rituales y ofrendas que se hacen a los dioses para que puedan atender las demandas de la humanidad. En Gilgamesh va a enfrentarse con Enkidu
Enkidu también está preparado para luchar contra Gilgamesh e incluso la propia Shamhat le cuenta a Enkidu sobre los sueños que Gilgamesh ha tenido. Por lo tanto, Enkidu desde ese momento ya sabe que tanto él como Gilgamesh están predestinados a ser grandes amigos y al mismo tiempo realizar grandes proezas juntos. Al principio, cuando se encuentran, tienen una batalla entre los dos y existen dos versiones. Hay una versión que afirma que Gilgamesh gana esta batalla a Enkidu, principalmente porque Enkidu le deja ganar a Gilgamesh, pero en otra versión Gilgamesh se arrodilla, reconociendo que Enkidu lo ha vencido. Después de esta batalla, los dos reafirman su amistad y están listos para aventurarse juntos. ¿Y cuál es una de estas primeras aventuras a la que ellos se van a enfrentar? Pues cabe destacar que Gilgamesh busca la gloria y al mismo tiempo quiere hacer de su nombre algo imperecedero. Por lo tanto, Gilgamesh decide enfrentarse contra Jambaba. Y Jambaba es un ser mitológico, poderoso, fuerte. Su bramido puede causar un diluvio. Este tiene cuernos, tiene la cabeza de un león, tiene casi una forma de toro y al mismo tiempo es el guardián del bosque de los cedros. En este bosque de los cedros habitan varios dioses. Estos dioses son los que dentro del panteón mitológico de Mesopotamia se conocen como los Anunnaki o los Igigi. Entonces, esta bestia Jambaba se encarga de resguardar este bosque de todos los intrusos y de mantenerlo como un secreto. Gilgamesh está dispuesto a enfrentarse contra Jambaba porque él quiere ser reconocido y glorificado como aquel que derrotó a esta bestia, a este monstruo, quiere hacerse un nombre, quiere acrecentar más su fama. Sin embargo, Enkidu le advierte que hay un peligro. Si él llega a hacer esto, si él ataca a Jambaba, entonces puede provocar la ira de los dioses, especialmente de Enlil, puesto que Enlil, al ser uno de los dioses principales del panteón mitológico de la antigua Sumeria, él puso a, a Jambaba como el guardián de este bosque. Pero Gilgamesh hace oídos sordos de las advertencias de su amigo. Cree que su amigo tiene miedo y simplemente hace caso omiso y decide lanzarse a la aventura con él. Ante este hecho, la madre de Gilgamesh, Ninsu, decide adoptar a Enkidu. Adopta a Enkidu como su hijo, pero al mismo tiempo lo consagra a Gilgamesh, porque en esta misión Enkidu debe asegurarse de que Gilgamesh regrese a Uruk con vida. Y para ello también Ninsu va a realizar una ofrenda, un ritual al dios Shamash, que es el dios sol, el dios del sol, un dios solar. Y ella le va a pedir que en el momento de la batalla envíe 13 vientos contra el monstruo, contra Jambaba, huracanes, tifones, con la finalidad de que pueda inmovilizarlo, ¿no? Y en ese momento Gilgamesh
pueda dar el último golpe y matarlo. Y esto es lo que al final termina sucediendo. Ellos, tanto Gilgamesh como Enkidu, se embarcan hacia el bosque de cedro, armados con espadas, hachas, y durante el trayecto Gilgamesh tiene 5 sueños. Y estos 5 sueños presentan una montaña derrumbándose, un paisaje en llamas. Por otra parte, presenta a una figura solar que acude y le da agua a Gilgamesh. Gilgamesh le cuenta todos estos sueños a su amigo Enkidu y Enkidu se encarga de interpretarlos. Él le dice que van a lograr derrotar al monstruo, que el hecho de que esta montaña se derrumbe significa que ellos van a triunfar y que Gilgamesh posteriormente va a glorificar todavía más su nombre. Y por otro lado, el hecho de que esta figura solar aparezca se debe a que Shamash, el dios solar al que la madre de Gilgamesh, Ninsu, pidió que los ayudara, sí va a acudir a la ayuda de estos dos héroes. Entonces, cuando llegan al bosque de cedro, luchan y estos tifones, huracanes, vientos fuertes los manda Shamash, inmovilizan al monstruo y en este momento el monstruo Hambaba reconoce que que ya ha perdido la batalla y le pide a Gilgamesh piedad, que no lo mate, que él va a hacer lo que quiera. Sin embargo, Enkidu en ese momento le dice a su amigo, a Gilgamesh, no, mátalo, mátalo y de una vez tendrás toda esa gloria que has buscado. En ese momento, Gilgamesh toma su espada y le corta el cuello a Hambaba y lleva su cabeza como trofeo a Uruk, no sin antes cortar unos cuantos árboles de cedro, que de hecho Enkidu escoge los árboles más hermosos, porque con estos árboles van a construir una puerta en honor a Enlil. Y esta puerta la construyen ¿con qué fin? Con el fin de que Enlil no se enoje y sea benigno con ellos, puesto que Enlil fue en primer lugar quien puso a este monstruo como el guardián del bosque. Tras este hecho crece la fama de Gilgamesh al punto que la diosa Inanna o Ishtar se entera del gran triunfo que tuvo el héroe. Y en un momento en que Gilgamesh está bañándose, cambiándose, poniéndose lo más súper elegante como un rey, Ishtar lo ve y se enamora de los atributos físicos del héroe. Entonces ella desciende y le pide a Gilgamesh ser su esposo. Sin embargo, Gilgamesh se niega y le empieza a decir a Ishtar de frente todas las aventuras que tuvo con sus anteriores amantes y cómo cada uno de sus amantes sufrió a causa de ella. Le dice cómo a uno le rompió su ala, cómo a uno lo convirtió en enano, y llega un momento en que Gilgamesh le dice, ¿y tú en qué piensas convertirme? Y la rechaza completamente. Esto daña el orgullo de Ishtar y entonces desciende hacia los cielos, se encuentra con su padre Anu, el dios de los cielos, y le pide a su padre que le dé el toro celeste para matar a Gilgamesh. Ella quiere vengarse porque Gilgamesh la ha rechazado. Entonces su padre
le da al toro, le concede el dominio y usar a este monstruo para destruir Uruk, el reino de Gilgamesh, y posteriormente matarlo. Cuando el toro celeste llega, el toro empieza a causar estragos en toda la ciudad, en los cultivos, empieza a absorber también las aguas del río Tigris y Éufrates, y estos empiezan a disminuir en, en su cantidad, y esto lleva nuevamente a Gilgamesh y a Enkidu a luchar contra un nuevo monstruo. Gilgamesh toma toma un cuchillo y le da un fuerte golpe entre los cuernos. Y esto fue gracias a Enkidu, que había sostenido a la bestia y le dio una señal a Gilgamesh para dar el último golpe. Una vez más, ambos héroes salen triunfando. Sin embargo, aquí es cuando sucede algo, es el inicio del trágico momento de la épica, puesto que Enkidu va a tener un sueño, y en este sueño él va a ver a los dioses, va a ver a los dioses Anu, Enlil, Shamash, discutiendo acerca de qué hacer con los dos héroes, puesto que estos han profanado el bosque de cedro, un lugar sagrado, un refugio, una guarida de los propios dioses sumerios. Entonces, Anu, el dios del cielo, dice que propone que uno de los dos debe morir, y Enlil dice que muera Enkidu. Y esto también está muy relacionado a las últimas palabras de Jambaba, porque antes de que Gilgamesh lo mate, Jambaba le dice: los maldigo a los dos, uno de ustedes morirá y el otro no tendrá quien lo entierre. Y en este caso el que va a morir va a llegar a ser Enkidu. Enkidu despierta y experimenta una profunda angustia, tristeza, porque sabe que ya no va a estar cerca de su mejor amigo, de su hermano, de su amado Gilgamesh. Y Gilgamesh eh, comparte también junto con Enkidu este profundo dolor, esta profunda angustia. Entonces, ¿qué es lo que deciden hacer? Deciden viajar hasta Nippur, donde ambos habían construido la puerta de cedro para Enlil y para pedirle perdón. Sin embargo, no reciben una respuesta de Enlil, y esto hace que el mismísimo Enkidu se deprima aún más. Entonces Enkidu llega a maldecir al pastor y al mismo tiempo a la prostituta. ¿Por qué? Porque Enkidu, en su condición de bestia, no era consciente de la muerte. En cambio, en su condición de hombre civilizado, sí es consciente de la muerte. Entonces, acá la obra pone mucho énfasis en la conciencia de la muerte, que es ese destino que llegamos a compartir todos. Él maldice al pastor y a la prostituta. Él llega a decir que ellos no merecen nada bueno, no merecen que en absolutamente nada bueno y benigno les suceda. Sin embargo, en ese momento, Shamash, el dios solar, que por cierto es uno de los dioses que sí los ha ayudado, se presenta ante Enkidu y le dice: ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes dar esas maldiciones
a Shamhat, a la prostituta. Si no fuera por ella, tú no hubieras llegado a conocer a Gilgamesh, a tu hermano, a tu mejor amigo. Y de no haber sido por ella, no tendrías tampoco a Gilgamesh, que ahora puede enterrarte y puede construir en tu honor una estatua y al mismo tiempo un hermoso sepulcro para rememorar y conmemorar tu memoria. Ante estas palabras, Gilgamesh retira, mejor dicho, Enkidu retira lo dicho y cambia estas maldiciones por bendiciones hacia la prostituta. Nuevamente, Enkidu tiene un segundo sueño y en este segundo sueño, Enkidu se convierte en una paloma y en una paloma y se presenta un ente muy similar a Apsu, que es un dios que tiene forma de ave, y este lo lleva hacia al reino del inframundo, hacia los aposentos de Irkala, que es la diosa o la reina de los infiernos, del lugar donde no puede volver jamás. Acá nuevamente la epopeya hace énfasis en la muerte, afirmando que de la muerte no regresa ni retorna nadie. Tras este segundo sueño, Enkidu despierta y comienza a enfermar, a debilitarse, al punto que muere, dejando solo a Gilgamesh. Gilgamesh no para de llorar a su amigo y organiza un funeral especial para él, donde toma gran parte de sus tesoros y los ofrece como ofrendas a los dioses infernales, de modo que cuando su amigo llegue ahí, estos lo reciban de manera cordial y amable y caminen junto con él. Por otro lado, le construye también una estatua de oro y lapislázuli y termina despidiéndose de él. Después de este trágico hecho, Gilgamesh reconoce que la muerte está presente y que este es un destino que todo el mundo comparte, incluso él, y temeroso de ello y no queriendo aceptar este destino, decide embarcarse en un viaje para alcanzar la inmortalidad o la vida eterna. Y para poder conocer el secreto de la vida eterna, él ve conveniente visitar a Utanapashti. Y Utanapashti es un personaje muy conocido incluso por nosotros, porque él es en realidad el Noé del Antiguo Testamento, del libro del Génesis. Este Utanapashti, después del gran diluvio, logró la vida eterna. Y Gilgamesh quiere saber cómo él lo ha conseguido. Él quiere saber el cómo para que también los dioses lo vuelvan inmortal. Es a partir de este momento que Gilgamesh inicia su viaje. Él va a llegar hasta una gran montaña denominada Amush, y en esta montaña hay un gran túnel, y es por este túnel que entra y sale el sol. Sale, sale por oriente, entra por occidente, y es así como surge el día y la noche. Él cuando llegue a este túnel se va a encontrar con dos
seres que son un hombre escorpión y una mujer escorpión. Gilgamesh les va a contar sobre la muerte de su amigo y sobre que está buscando a Utanapashti para lograr la vida eterna. Estos seres le dejan ingresar por el túnel y durante 11 horas Gilgamesh camina en plena oscuridad hasta que llega a un jardín y en este jardín conoce a una mujer, Shiduri. Cabe mencionar que este es un jardín hermoso, hay piedras hermosas, hermosa vegetación, y esta mujer al ver a Gilgamesh al principio siente repulsión por él, porque está andrajoso, sucio, cansado por el viaje, y tiene un rostro que demuestra mucha angustia y tristeza. Ella se encierra en su casa, Gilgamesh entra, abre la puerta y se presenta ante la mujer. Y la mujer le pregunta qué es lo que lo trae hasta aquí, por qué ha venido desde tan lejos, qué está buscando. Y Gilgamesh le cuenta toda su historia. Le cuenta sobre cómo él y su amigo derrotaron a Jambaba, el guardián del bosque, y cómo acabaron también con el toro celeste. Y posteriormente termina en que le dice que está buscando a Utanapashti porque quiere que éste le revele el secreto de la vida eterna o cómo alcanzar y lograr la inmortalidad. Hay una parte que la noté que va así. Dice, cuando Gilgamesh le cuenta a la mujer su historia, hay un momento en que Gilgamesh le dice, Enkidu, mi amigo al que amo, se ha convertido en barro. ¿No terminaré siendo como él y como él también yaceré para nunca levantarme por toda la eternidad? Ante el relato, la mujer le dice que para llegar a Utanapashti debe pasar por las aguas de la muerte, que es un lugar muy peligroso y para ello necesita la ayuda de otro personaje a quien Gilgamesh va a conocer que se llama Urshanabi. Este es un barquero que conoce de primera mano a Utanapashti, a Noé, en otras palabras, porque siempre le va dejando constantemente uno que otro suministro. Y una de las razones por las que Urshanabi llega y sale ileso de las aguas de la muerte es porque hay unos seres de piedra que lo ayudan constantemente. Y la mujer le dice a Gilgamesh que debe ir hacia un bosque muy cercano, no está lejos, encontrarse con él y pedirle si lo puede llevar hacia el lugar donde se encuentra Utanapashti. Entonces, cuando Gilgamesh se encuentra con el barquero, con Urshanabi, los dos tienen un pleito, una pelea. Empiezan a pelear y Gilgamesh logra inmovilizarlo y posteriormente Gilgamesh se enfrenta con los hombres de piedra y los elimina a todos. En el poema o epopeya no se profundiza mucho en las razones o motivos por los que estos pelean. Acá quiero hacer un paréntesis y es porque existen algunas partes que están incompletas. Todavía los asiriólogos o los arqueólogos continúan buscando documentos o tablillas, ya sean acadias o asirias, o incluso babilonias, para poder complementar el texto. Cierro paréntesis, volvemos con el relato. Nuevamente, Gilgamesh le cuenta a Urshanabi la misma historia que le contó a la mujer.
y nuevamente termina citándole y diciendo las mismas palabras. Enkidu, mi amigo al que amo, se ha convertido en barro. No terminaré siendo como él, y como él también ya seré, para nunca levantarme por toda la eternidad. Urshanabi le dice que sí lo va a llevar donde Utanapashti, pero que por desgracia el viaje va a ser ahora más complicado porque Gilgamesh ha exterminado, ha eliminado a todos los hombres piedra. Entonces le pide a Gilgamesh que con su hacha corte algunos cuantos árboles y acumule unas 300 pértigas que puedan ayudarles a avanzar en las aguas de la muerte. Ellos se encuentran navegando ahora en las aguas de la muerte. Sin embargo, las pértigas se agotan. ¿Y qué es lo que hacen acá para poder avanzar? Se arrancan parte de la ropa y Gilgamesh posiciona a Urshanabi como de pie y en posición de vela, de modo que el viento pueda hacer que el barco avance. Entonces a lo lejos ya los ve Utanapashti, pero se sorprende porque no ve ahí a los hombres de piedra y se pregunta quién es ese hombre, Gilgamesh, al que no conoce. Entonces llegan a la costa y Gilgamesh se acerca hacia Utanapashti y le cuenta lo mismo que a la mujer y lo mismo que al barquero. Le cuenta cómo Enkidu, su amigo, ellos juntos habían derrotado a estos monstruos, cómo él había perdido la vida de su amigo y cómo él ahora está buscando la inmortalidad, la vida eterna. Entonces Utanapashti le cuenta a Gilgamesh lo que sucedió durante el diluvio. Y es básicamente la historia que conocemos en el Génesis, salvo que la diferencia radica en que Enlil, el dios Enlil, decide acabar con la humanidad porque ellos al haberse multiplicado hacían mucho ruido y no le dejaban dormir. Entonces él provoca el diluvio y al mismo tiempo se gana el enojo de otros dioses, como Aruru, que es la diosa madre. Ella es testigo de cómo muere la humanidad a causa de este diluvio y, y hay un momento en el que el propio Utanapashti va, después de que haya pasado todo el diluvio durante 7 días, va a hacer un incienso para que para que algunos de los dioses puedan descender y encontrarse nuevamente con Utanapashti y su esposa. Sin embargo, los dioses no querían que Enlil descendiera, porque él había sido el causante de, de todo este sufrimiento. Y aquí hay un detalle, uno de los dioses que le avisa a Utanapashti sobre el diluvio es Enki, que por cierto no se lleva bien con Enlil, le lleva la contraria. Retomando al relato de Utanapashti, la Enlil, haciendo caso omiso de los otros dioses, sí desciende, y cuando ve al barco y ve a Utanapashti, a su esposa, se enoja. Dice, ¿cómo es posible que todavía hayan humanos si yo he mandado este diluvio para acabar con todos? Entonces, Enlil, para resarcir ese error, para tratar de borrarlo, se acerca hacia la pareja, a Utanapashti y su esposa, y les toca la frente
y les concede la inmortalidad. Les dice, ahora ustedes serán inmortales como dioses. Esto lo hace principalmente como una manera de disimular su error, del hecho de que, no, de que él simplemente no quería, no aceptaba de que todavía había humanos vivos. Y cuando él le cuenta esto a Gilgamesh, el propio Gilgamesh se da cuenta de que simplemente Utanapashti no hizo ningún esfuerzo como el propio héroe que tuvo que pasar por un largo viaje para llegar hasta él. Simplemente fue algo que los dioses le habían concedido, especialmente Enlil, para simular o disimular ese pequeño error que había sucedido tras el diluvio. Entonces, el propio Utanapashti le propone a Gilgamesh hacer lo siguiente. Le dice que debe mantenerse insomne, es decir, despierto, por 6 días y 7 noches. No, no debe dormir, simplemente debe mantenerse despierto. Entonces, Gilgamesh acepta esta petición, esta prueba, y resulta que se duerme los 6 días y las 7 noches. Entonces falla la prueba. Y cuando Gilgamesh despierta, se da cuenta de su inexorable destino, que es la muerte y que simplemente no puede escapar de ella. Ante este, ante este hecho, Gilgamesh decide que ya no viene nada más al caso y al final decide irse. Y Urskanabi, a petición del propio Utanapashti, limpia a Gilgamesh, le pone vestimenta limpia, ropajes nuevos, y ya se preparan para irse. Antes de que ellos se vayan, la esposa de Utanapashti se acerca y le dice, no harás algo, no le darás nada antes de que él se vaya, es decir, después de todo el esfuerzo que él hizo para llegar hasta acá, para alcanzar esa supuesta vida eterna. Entonces Utanapashti decide hacer algo y le indica a Gilgamesh un lugar dentro, dentro del recinto donde podía adquirir una planta que no concebía la vida eterna. Sin embargo, sí ofrecía y daba el rejuvenecimiento. Entonces Gilgamesh toma, toma la planta y se va. Pero en el trayecto, en el camino, de vuelta a Uruk, el propio se detienen por un pozo y Gilgamesh decide bañarse en ese pozo. Y mientras él se baña, una serpiente atraída por el olor de la planta la roba y deja solamente sus escamas. Entonces, cuando Gilgamesh se entera de esto, llora, se entristece y reconoce que tal vez hubiera sido mucho mejor morir que tener que pasar por todo ese sufrimiento. Es acá donde termina el poema, la epopeya de Gilgamesh. Sí hay una tablilla número 12, pero hay un debate sobre si esta tablilla es o no parte de la historia.
En esta tablilla lo que se cuenta es el descenso que Enkidu hace hacia el inframundo para recuperar las piezas de juego de Gilgamesh, que son un martillo y una pelota. Pero este último capítulo se escribió con la intención de dar una respuesta a lo que había en el más allá, cómo era el inframundo. Y cuando Enkidu, con ayuda del dios Shamash, el dios Sol, logra salir del infierno, le cuenta a Gilgamesh que en el infierno él vio cómo algunas de sus partes estaban desintegrando, cómo él poco a poco se iba pudriendo. En síntesis o en conclusión, una de las enseñanzas y aspectos fundamentales que nos deja el poema de Gilgamesh es de que trata sobre la inevitabilidad o inexorabilidad de la muerte. A lo largo de la epopeya vemos a Gilgamesh realizar grandes proezas, grandes actos, pero con toda esa fuerza y con toda esa gloria, él no logra vencer a la muerte. Incluso cuando él llega a conocer a Utanapashti, y le da la planta, esta planta simplemente no es que lo va a hacer inmortal, sí va a ralentizar el envejecimiento, pero eso no implica que él esté por completo exento o libre de la muerte. Y aquí también podemos observar un paralelismo con la actualidad, ya que a través de los avances científicos sí se está logrando prolongar más la vida y al mismo tiempo ralentizar el envejecimiento. Sin embargo, la pregunta es si realmente eso evita o no la muerte, y ya que a pesar de la prolongación de la vida, la muerte siempre está presente, como vemos en la epopeya, en esta épica. Otro aspecto importante, una enseñanza también que rescato es sobre el esfuerzo vano. ¿Qué sucede cuando uno pone demasiado esfuerzo hacia algo en lo que no está predestinado? Gilgamesh aquí puso mucho esfuerzo para poder lograr la vida eterna. Sin embargo, ese no era su destino. Él al final llega a la realización de que la muerte lo va a alcanzar. Para concluir, una de las preguntas que planteo a modo de reflexión es la siguiente. A partir de la epopeya de Gilgamesh, ¿cómo consideras o cuál es tu postura con respecto a la muerte? O mejor dicho, la muerte, ¿qué significado le da a tu vida? O bueno, no sé, voy a pensar algo interesante y les digo. No voy a elaborar bien mi pregunta, pero bueno, eso sería. Muy bien, muchas gracias Ricardo, gracias por el detalle, ahí Bruno te aplaude. Muy profundo, ya no va a haber tiempo para Max, también Alejandro, entonces vamos a dejar a Max a la siguiente. Pero yo creo que tomemos en cuenta algunos detalles. eh, para esa época, igual ustedes piénsenlo, pero en esa época, en ese contexto sociohistórico, ¿no? Época, hablemos de 4500, 2500, 3500, o sea, estoy dividiendo, o sea, separando 1000 años.
4500, 3500, 2500, o sea, 1000 años de diferencia, pero aún me está dando lo mismo. Preguntarnos si la inmortalidad es lo mismo que la vida eterna. O, o sea, nosotros ya estamos atravesados por el cristianismo, estamos atravesados por los filosofía occidental, por los griegos, ¿no? Que tienen, como habrán visto en Gilgamesh, seguro los que están leyendo la Iliada, la Odisea, dicen, pero, 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 es lo mismo casi. Entonces, y eso, no, nuevas obras, o, como dijo Alejandro a un principio, hay nuevas películas que se están basando mucho en la Odisea y ahora se va a dar cuenta que hay mucho en el otro lado. Eh, También pensar desde nuestro contexto, o sea, si la muerte es igual al infierno y si para ellos, para esa época, la muerte es igual al infierno. ¿Qué significa el inframundo o el infierno? O sea, a eso voy de los conceptos de la época que si realmente tenemos, conocemos eso, cuánto dura una noche, cuánto dura un día, porque en ese momento no había una 12 horas así, ¿no? 12 horas de oscuridad, 12 horas de día, o sea, no había esa medición tan exacta. A eso voy, que solo vamos observando la parte de los relatos que nuestro compañero dio, hasta dónde estamos nosotros atravesados, porque me sorprendió cómo sabemos que eso eran meteoritos o la palabra meteoritos apareció. O sea, nosotros decimos ahora meteoritos, pero en esa época, o sea, imagínense, ves todo un cielo, no digo que sean brutos, ¿no? Que no habían las palabras, pero cómo sería la descripción y cómo ahora llegó con la palabra, es lo más cercano que encontremos a meteoritos, por ahí es otra cosa, ¿no? Eh, a ver, a mí siempre me encanta los niveles que le pasa con su mejor amigo de Gilgamesh o Gilgamesh, como, bueno, creo que Gilgamesh ya no, pero de modo bestia pasa a modo civilizado, teniendo nuestro contexto actual, ¿ya? Porque esa es lectura de actual. Y de modo civilizado pasamos a modo, como dijo Ricardo, pero no en ese momento, metafísico, ¿no? Cuando va con los dioses, cuando se vuelve barro. De ahí somos polvo, en polvo nos convertimos, bueno, en barro. Eh, Esa transición que tenemos desde la historia del humano, ahí está la misma historia del ser humano. Cromañón, todo eso. Entonces, pero les estoy dando esa explicación para que vayan leyendo también un poco los textos que estamos dando. Realmente eso es lo que dice nuestro contexto, o sea, la traducción está atravesado eso por porque al traductor le atravesó un contexto de ahora como la palabra déspota, ¿sí? O dictador, digamos, hay traducciones que para Edipo le llaman dictador, ¿sí? Pero en esa época dictador era un rey, porque dictaba, nada más, no era como Latinoamérica está atravesado con toda la historicidad y todo eso, ¿no? De la historicidad de sangre y todo eso. Entonces tenemos que tener en cuenta si nuestras lecturas, nuestros textos, o empezar a descubrir cuándo está atravesado. Obviamente nunca vamos a llegar al texto original, a menos que sepamos, bueno, en el caso de Ricardo, 4 idiomas: babilónico, mesopotámico, y los arsenio, y otras más que no me acuerdo. ¿Arqué? Era asirio, creo. Asirio. Asirio. Sí, o sea, ¿qué hablarían ahí? Entonces, pobre Ricardo tendría que aprender esos 4 idiomas para saber y llegar a esa profundidad, ¿no? Entonces, más o menos la tienen fácil los que están con la Odisea y la Ilíada, solo es griego antiguo.
Re fácil, re pichula. Entonces, eso nomás es que vayan viendo, porque siempre que quiero que ahora con la explicación del compañero vean ustedes y despierten cuando les está hablando un contexto actual en sus lecturas y cuando está hablando un contexto de esa época que Ricardo utilizó seguro Planeta, digo, ¿cómo es? A Cátedra, editorial Cátedra, ¿no? Que tiene un montón de explicaciones y geográfica y todo eso, exactamente, una joyita ahí. Entonces, sí, todo eso. Ah, ahora bien, el destino es igual a la muerte. Recuerden que eso usaban mucho en la Edad Media. Bueno, no recuerdan cuando lleguemos ahí. La muerte es nuestro destino final, o sea, no podemos eludir jamás al destino. Al menos que te arrepientas de tus pecados, bla, bla, bla. Pero eh, ese es el aspecto más fuerte. ¿Por qué se iba contra el destino Gilgamesh, o bueno, no, como se pronuncie a este señor? La, y es más, ¿por qué usan serpientes? ¿Por qué esos números 6 7? ¿Qué significa en babilónico, en mesopotámico, esos números realmente? ¿Por qué es tan importante? 6 días, 6 noches y 7 días, ¿no? Muchas historias seguro van a decir, pero eso es de la Biblia, de eso. Sí, se podría jugar mucho de eso, de encontrar cosas. Pero eso, yo quiero que hagan sus ejercicios cuando lean y digan, no, aquí hay una parte, o sea, personal también. Aquí hay una parte que me parece que está atravesadísimo por la traducción, ¿no? Interpretación de sueños. Los que están leyendo la Ilíada, ¿quién interpretaba los sueños? Hay una mujer llamada Cassandra. Trum, 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 trum. Ya, spoiler. Entonces siempre hubo una interpretación hasta que hubo un cuate llamado Freud, ¿no? Y eso es ya antiguo, antiguo de la interpretación de sueños y todo eso. Llamémosle inconsciente y todo eso. Mm, el bosque protegido por tiene un gran secreto. O sea, ahorita estoy pidiendo que utilicen un poco su contexto histórico que ustedes conozcan y en sus relatos. ¿A qué te hace recuerdo? ¿Qué enseñanzas te traen? ¿Dónde está lo sagrado en esto? Porque Gilgamesh no es divertido, no es para divertir, no era imaginativo, era una escritura utilizada por ser algo sagrado. Entonces, más allá de puros dioses y que se mencione tantas dioses y encuentros y envidia, celos y se rebaje a los dioses, a los humanos y sientan envidia y celos por un tipo que es 3 cuartos dios y un cuarto humano. O sea, qué baboso los dioses. Es decir, que les, que les humanicen. Y hay una tablilla que también no lo mencionó, pero está al principio. Es que Gilgamesh es el que también era odiado porque trajo el conocimiento, la sabiduría. Es decir, es el primer Prometeo, Gilgamesh, porque entregó el conocimiento y la sabiduría a los seres humanos y cómo se va a atrever. Eso está en unas tablillas, o sea, por eso digo, hay muchas interpretaciones que pueden estar fuera o no y cada uno hará sus lecturas. Preguntas, comentarios, antes de que, bueno, ya no vamos a hacer el diario de aprendizaje, pero después lo harán, después de la cátedra de Ricardo. Muchas gracias, bien profundo, interesante algunos detalles, algunas cosas
y supiste como movernos en la historia, más o menos ubicarnos para que no nos perdiéramos. Entonces, al mencionar, abro paréntesis, cierro y todo eso. Genial. Preguntas, comentarios, chicos, sobre esto. Max, tú preparas el siguiente martes y empezamos con nosotros después de ti y los otros. ¿Algún comentario Ok. Ok, sobre lo de Ricardo? ¿Algunas preguntas? Algunas preguntas. No, ninguna duda por ahora. Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien? Algo que, Sí, sí, Ricardo. algo que a mí me llama la atención, eh, sobre todo la antigua Mesopotamia, es que a diferencia de otros contenidos, estudios, textos de otras culturas, no se encuentra demasiada bibliografía, porque es decir, en el sentido de que cuando uno va a a las librerías, sí ve bastantes libros sobre mitología griega, mitología egipcia, pero sobre la antigua Sumeria no, no he visto así en demasía como con otras culturas. Eso me llama la atención porque un día hay un arqueólogo que es bien hermético, tiene su canal de YouTube y él decía, las élites no quieren que tú sepas sobre Sumeria y, y eso me hizo preguntarme sobre estas personas como los Rockefeller o los Rothschild. ¿Por qué están tan interesados en la antigua Sumeria? Tienen hasta una colección de todos esos monumentos, de sus dioses, de sus rituales. Un tanto intrigante, la verdad. Tienes que ir al Antártico a averiguar si hay otro mundo ahí. Claro. Sí, bueno, eh, tenemos que agradecer un poco a los pergaminos o también a los sumerios que fueron los que trajeron un poco lo copista, ¿no? Expandamos, o sea, expandir el conocimiento siempre fue una cosa de algunos seres humanos, ¿no? De todos, porque expandir qué tipo de conocimiento, ¿no? En ese momento era solo enseñanzas y copias y te cambiaba de nombre y creaban una nueva forma de ver la vida a través de eso y ese es lo que se quemó en Alejandría, el de la gran biblioteca y todo eso, ¿no? Que son unos años, siglos después, pero fue esa de tenemos que, como es literatura, seguimos en la narración oral. Solo unos predilectos logran leer, solo unos predilectos logran escribir. Todo lo demás, ahí la literatura ya no es escrita, es oral. Entonces pasan y pasan. Por eso esa tradición oral, es más, a lo que hemos escuchado, ¿no? Por suerte estaban esas tablas, esas piedras donde estaban marcadas, ¿no? Pero también hay dos puntos ahí que me olvidé decirte, pero ahorita les menciono, termino esta idea. Eh, de ahí empiezan a surgir, si es para dominar la narración oral, el relato, ahorita todo es relato, nos dominan de eso. No hay diésel, algunos le llaman especulación, ¿ya? Pero a través del relato te empiezan a dominar. Hicimos el ejercicio del sí y del no. En el sí y no, ustedes empezaban a armar su propio relato en la cabeza. Porque el ser humano está hecho para eso. No está hecho para entender algo que no tenga relato. Lastimosamente. Somos arrelatosos. Horrible lo que estoy diciendo, ¿no? Va en contra de toda la literatura. Por eso hay esas cosas de conspiración que puede ser verdad, que no puede ser verdad. Eh,
eso ya no sabría decirte, ¿no? Tanto así que hasta acusan a Kissinger, un político americano que trabajaba en FBI o algo así, que fue el promotor de del feminismo a favor del aborto y de la igualdad de las razas para controlar a los negros, a los latinos y a todas las razas inferiores. O sea, pone todo a favor para controlar a ellos. Entonces, es muy contradictoria esa idea. Te la digo porque de eso vas a encontrar un montón de teorías. ¿Cómo vas a saber cuál es la verdadera? No lo sé. ¿Cuál es la que realmente está pasando? Porque pueden tener colecciones, lo que tú dices, o como no, se han armado una historia como Gilgamesh. Vivimos de relatos. ¿Sí? Te han comentado, hay estudios, hay libros. Si un libro lo dice, puede ser verdad. Este tipo ha investigado 10 años de su vida. ¿Y qué pasa si te investigaste algo que estabas totalmente equivocado? ¿Vas a admitirlo? Les voy a poner un ejemplo claro. El huevo. En mi época el huevo te mataba, te daba colesterol, te producía ataque cardíaco. En mi época hablo de antes del 2000, ¿ya? Después del 2000 el huevo es saludable, es proteína, es no frito, huevo al vapor y todo eso. En el 2030 van a decir el huevo provoca cáncer. O sea, ¿dónde están los relatos? ¿Cuál es el relato? Es la visión, es el contexto. Entonces, todo lo que vamos creando es a través de eso. Yo les aseguro, lo que explicaste, Ricardo, a algunos les tocó la fibra. Ciertos momentos y otros momentos que para ti fue importante, Ricardo, pero para Alejandro, Rodolfo, Andrés, yo, Bruno y Max, lo que para ti fue importante, para nosotros no, y para mí es otra cosa mucho más importante. Y ahí armamos nuestro relato y construimos. Entonces, eso es lo que queremos averiguar con la historia y la crítica de la literatura. ¿Dónde vamos con esos relatos? Sea oral, sea escrito, sea por medios. Y otra cosa, recuerden que todas las obras que leemos no tienen ni punto, ni coma, ni nada. Ese es el mayor contexto que estamos viviendo. O sea, todo lo que debemos leer de la literatura antigua hasta el Renacimiento, tendríamos que leerlo sin puntos, ni comas, ni signos de oración, ni nada. Ese es el mayor contexto que nos impone la literatura actual, las traducciones, los signos de puntuación. ¿Cambia algo? ¿Afecta algo? Claro que sí, porque Ricardo decía una cosa y citó y yo digo, ¿era así el texto? Yo lo tengo de otra forma y la coma estaba después de y me cambió toda la idea. Saben ustedes, ¿no? Que la coma cambia la idea. A ver, ¿todos saben el ejemplo de Cortázar? Les voy a poner porque es bien divertido. Déjenme buscarlo bien para que entiendan rápido digo, porque es muy divertido de Cortázar. A ver. Aquí está el texto. Y van a entender por qué es tan importante el sentido que yo les quiero dar, que estamos atravesadísimos, pero atravesadísimos con un contexto que no corresponde. Copió cualquier cosa. Segundo. No copió lo que debería ser. A ver. Ok, les leo, está en el chat. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría a cuatro patas en su búsqueda. Muy bien.
¿Dónde pondrían la coma? Hay una gran diferencia. Si se pone antes de la mujer, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, la mujer andaría a cuatro patas en su búsqueda. Ahora, si ponemos después de la mujer, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría a cuatro patas en su búsqueda. Totalmente cambia el sentido. Por eso cuando leemos los libros, tienen que ver y observar esos contextos de los signos de puntuación de los lingüistas, de los estudiados, de los estudiosos. Entonces, yo digo que va a ser muy difícil, pero ahí está, buscamos lectores vivos, como decía Cortázar, dividía en dos, los Lefamas y, ¿cómo era? Lefama y los otros lectores, o características de personas. Ay, siempre me ando olvidando de eso. Pero ya me voy a acordar como siempre. Preguntas, quejas, comentarios. Era el lector cómplice y el lector hembra Ah, eso de también. Cortázar. Sí, sí, sí. Pero tiene un cuento que hace de que busca eso. Analógicamente muchos críticos le han puesto eso a estas características de fama y ¿cómo eran? Cronopios y Famos. Cronopios, gracias. Entonces, si tú eras un cronopio o eras un lefama, de qué tipo de lector eras, lo mismo de lo que decían, pero los críticos le pusieron esos nombres. ¿Eres un lector cronopio o un lector lefama? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar nosotros. ¿Qué somos? ¿Realmente vamos a criticar? ¿Lograremos leer sin puntos ni coma? Ahí odian a Saramago. Hay cuentistas que no. ¿Quién fue que escribió casi sin ningún punto? Y hay un cuento, una novela corta de casi 200 páginas que es solo un párrafo, no hay punto aparte. Todo es punto seguido, coma, punto seguido, coma. O sea, estamos atravesados de esto, así que voy a pedir, les voy a suplicar que vayan haciendo ese ejercicio cuando lean. También logren ver hacia dónde les lleva esa interpretación, porque recuerden que eso lo escuchábamos, no lo leíamos, no, el punto y coma era solo la respiración. Bien, dicho eso, ¿hay preguntas? Sí, Rodolfo, adelante. Yo tengo una pregunta con mi exposición. Dijo que Max iba a hacerlo el 11 de marzo. ¿Ya no me tocaría a mí o igual me preparo? Sí, por si acaso, prepárate. Con la Ya, Odisea, ya. junto Sí, sí. a... ¿Dónde está el otro de la Odisea? Ah, No, conmigo. yo sí solo. Sí, conmigo. Ah, Entonces, yo me ay, salvo de la exposición, yo no expongo. Entonces, está bien. eso. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Quieren que vaya subiendo así libros, diferentes traducciones que encuentren o ustedes nomás crean una biblioteca y compartir en Drive y que todos vayan subiendo sus lecturas, todas las versiones que encuentren? Yo creo que sería mucho mejor así ir compartiendo ese Drive y vayan todos llenando, o sea, habilitarlos para que todos sean editores y mandar el correo al grupo y cada uno lo pueda hacer, o si quieren yo lo hago y vayan subiendo a ese Drive, para que tengan de las obras que estamos, así compartamos, tengamos una bibliografía virtual en PDF que pobre Andrés debe estar cansado, todos los pobretones como yo deben estar cansado de eso. Porque digo eso porque no estoy leyendo el jugador, porque mi versión es así, singa la letra. Tengo la versión Biblia y ya mis ojos no dan la Biblia y sujetar un libro pesado con esto no va a dar. Entonces dije, iré a comprarme un libro cuando me paguen. Entonces estoy esperando eso y buscar en PDF cansa. Así que
por eso digo, empezar a crear una biblioteca o sea, yo voy a seguir dando la bibliografía, pero nosotros tener una biblioteca que podamos subir los textos. ¿Les parece? O sea, si encuentran las versiones de sus lecturas diferentes, editoriales, bienvenidos. Dicho eso, nos vemos el siguiente martes. Que tengan un lindo fin de semana, no vayan tanto al corso, disfruten. Si van a hacer parrillada, coman carne rica por mí y nos vemos algún rato y espero que me estén contando y estén leyendo cosas muy buenas y no salvajías como artículos de PDF. Listo, un fuerte abrazo, nos vemos el martes. Gracias Ricardo, nos vemos. Max, tú comienzas el martes, nos vemos. Buenos, profe. Hasta luego, buenas noches. Adiós, buenas noches, Wow. buenas noches. Hasta luego, Au revoir. profe. Adiós Bruno, adiós. Adiós, adiós, les vaya muy bien. Gracias, y eso fue todo. ¡Wii!